En 149 AC, Roma lanzó la Tercera Guerra Púnica con la meta explícita de destruir completamente Cartago. El conflicto surgió de la dominación anterior de Cartago bajo Aníbal, quien había llevado a Roma al borde de derrota. El senador romano Catón el Viejo terminó cada discurso con Cartago debe ser destruida. Cuando Cartago se defendió contra el aliado de Roma Numidia, Roma declaró esto una violación de tratado. Roma envió un ejército de 80.000 infantería y 4.000 caballería bajo el cónsul Manius Manilius. Cartago inicialmente se rindió con 300 rehenes y todas armas, incluyendo 200.000 armaduras y 2.000 catapultas. Los romanos luego exigieron que Cartago abandonara su ciudad costera y reconstruyera tierra adentro, destruyendo su economía marítima. Los cartagineses se negaron y se prepararon para defensa desesperada. El asedio duró 3 años mientras los 500.000 residentes de Cartago lucharon con armas improvisadas. En 146 AC, el general romano Escipión Emiliano abrió brecha en los muros y sus fuerzas pelearon casa por 6 días. Soldados romanos eliminaron a quienes encontraron y quemaron la ciudad sistemáticamente. Un estimado de 450.000 cartagineses murieron mientras 50.000 sobrevivientes fueron vendidos a esclavitud. Después de la matanza, Escipión ordenó demolición completa de todas estructuras y, según relatos, arrasó el lugar para que no renaciera. La ciudad que había desafiado a Roma fue borrada tan completamente que su ubicación exacta permaneció incierta por siglos. Roma anexó el territorio como la provincia de África. La destrucción representa uno de los actos más completos de venganza nacional de la historia, eliminando una civilización entera para satisfacer orgullo romano. En febrero de 1220, Gengis Khan lanzó una campaña de destrucción sin precedente contra el imperio joresmita después de que su gobernador diera fin a la vida de embajadores mongoles. Khan había enviado una caravana de 500 hombres con enviados diplomáticos para establecer relaciones comerciales. El gobernador de Otrar eliminó a toda la delegación, sospechándolos como espías. Cuando Khan envió 3 embajadores más exigiendo castigo, Elsa eliminó a uno y afeitó las barbas de los otros. Gengis Khan reunió un ejército de aproximadamente 150.000 a 200.000 guerreros e invadió con la meta de destrucción total. Sus fuerzas barrieron Asia Central, destruyendo sistemáticamente cada ciudad involucrada en las muertes de los embajadores. En Otrar, fuerzas mongolas sitiaron la ciudad por 5 meses. El gobernador fue ejecutado de una manera terrible, como aviso extremo. Los mongoles mostraron brutalidad particular hacia ciudades que resistieron. En Nishapur, donde un príncipe mongol había muerto, la hija de Khan ordenó que todo ser vivo fuera eliminado. En Urgench, soldados eliminaron residentes y apilaron cráneos en estructuras de terror, cada uno requerido a producir una cuota. Relatos históricos documentan masacres sistemáticas a través de docenas de ciudades. La campaña duró 4 años y resultó en millones de muertes a través del imperio y regiones vecinas. Ciudades enteras fueron borradas de existencia con sobrevivientes prohibidos de reconstruir. La venganza de Gengis Khan alteró fundamentalmente demografía y cultura de Asia Central por siglos. Las conquistas mongolas demostraron que atacar a sus embajadores garantizaba aniquilación total, estableciendo normas diplomáticas que protegieron enviados mundialmente. En 218 AC, el general cartaginés Aníbal Barca lanzó una de las campañas militares más audaces de la historia impulsada por un voto de por vida de venganza contra Roma. A los 9 años, su padre, Amílcar Barca, lo hizo jurar odio eterno hacia Roma. Después de la derrota humillante de Cartago en la Primera Guerra Púnica, Amílcar había visto términos romanos que despojaron a Cartago de Sicilia e impusieron reparaciones de guerra aplastantes. El joven Aníbal interiorizó el deseo de restaurar el honor cartaginés. A través de la destrucción de Roma, Aníbal reunió una fuerza de aproximadamente 90.000 infantería, 12.000 caballería y 37 elefantes de guerra. Su ruta requería cruzar los Pirineos y los traicioneros Alpes en otoño, una hazaña considerada imposible. Perdió casi la mitad de su ejército durante el cruce, pero exitosamente llevó sus fuerzas restantes al norte de Italia, impactando a la República Romana. Durante 15 años, Aníbal infligió derrotas devastadoras a través de la península italiana. En la batalla de Cannas en 216 AC, aniquiló 86.000 romanos, eliminando aproximadamente a 50.000 en un solo día. Su genio táctico se volvió estudiado en academias militares por siglos. A pesar de nunca tomar Roma misma, su campaña eliminó un estimado de 300.000 romanos. Roma finalmente prevaleció cuando Escipión Africano invadió el norte de África, forzando el regreso de Aníbal. Fue derrotado en Sama en 202 AC, terminando la Segunda Guerra Púnica. Aníbal pasó sus años finales en exilio hasta acabar con su propia vida en 183 AC para evitar captura. Su vendetta de 20 años permanece como el ejemplo más extremo de la historia de venganza personal transformada en guerra total. En enero de 532 DC, el emperador bizantino Justiniano I reprimió brutalmente los disturbios de Nika en Constantinopla, eliminando decenas de miles. Los disturbios comenzaron como una disputa entre facciones de carreras de carros, los azules y los verdes, pero escalaron a un levantamiento completo contra el gobierno de Justiniano. Ciudadanos estaban furiosos por impuestos altos, funcionarios corruptos y políticas autocráticas. Cuando Justiniano se negó a atender quejas,
alborotadores proclamaron un nuevo emperador y prendieron fuego a edificios mayores. Por 5 días, Constantinopla descendió en caos mientras alborotadores controlaron calles y gran parte de la ciudad ardió. Justiniano se preparó para huir por barco, creyendo que su reinado había terminado. Su esposa Teodora lo convenció de quedarse y luchar. Ella supuestamente le dijo que la púrpura hacía una buena mortaja, avergonzándolo hacia acción. Los generales de Justiniano Belisario y Mundo diseñaron un plan para aplastar la rebelión. Enviaron un agente para sobornar líderes de la facción azul, dividiendo a los alborotadores. Cuando protestantes restantes se reunieron en el hipódromo para coronar a su nuevo emperador, Belisario y Mundo lideraron tropas para bloquear todas salidas. Los soldados entonces eliminaron metódicamente a todos atrapados dentro. La masacre duró horas mientras tropas imperiales eliminaron aproximadamente 30.000 a 35.000 personas en el hipódromo. Luego reconstruyó Constantinopla en una escala más grandiosa, incluyendo la magnífica Hagia Sofia. Los disturbios de Nika y su supresión brutal demostraron que Justiniano no toleraría desafío a su autoridad sin importar el costo en vidas humanas. En 945 DC, la princesa Olga de Kiev orquestó brutales revanchas después de que los drevlianos eliminaron a su esposo, el príncipe Igor de Kiev. Igor había sido eliminado mientras recolectaba tributo excesivo de la tribu drevliana al ser atado entre 2 árboles doblados y desgarrado. Los drevlianos entonces enviaron 20 embajadores a Kiev, proponiendo que Olga se casara con su príncipe Mal. Olga invitó a los embajadores a permanecer, luego los hizo enterrar vivos en un pozo mientras aún estaban sentados. Olga envió palabra aceptando la propuesta de matrimonio y solicitó que los drevlianos enviaran a sus hombres más distinguidos para escoltarla. Cuando la segunda delegación llegó, ella ofreció una casa de baños para refrescarse. Una vez los drevlianos estaban dentro, sus soldados bloquearon las puertas y prendieron fuego al edificio. Todos los hombres distinguidos dentro murieron. Olga luego viajó a territorio drevliano bajo el pretexto de llorar a Igor y organizar un banquete fúnebre. Durante el banquete, sus sirvientes emborracharon a los drevlianos antes de que sus soldados eliminaran aproximadamente a 5.000 asistentes. El año siguiente, ella regresó con un ejército y sitió Iskorosten, la capital drevliana, por un año completo. Finalmente ofreció paz a cambio de un tributo de 3 palomas y 3 gorriones de cada hogar. Cuando los drevlianos cumplieron, los soldados de Olga ataron tela encendida a las aves y la soltaron. Las aves volaron de regreso a sus nidos en los techos de paja de la ciudad, incendiando toda la ciudad y eliminando a la mayoría de los habitantes. En 60 DC, Boudica, reina de la tribu Iceni en Britania ocupada por Roma, lanzó uno de los levantamientos más devastadores contra el Imperio romano. Después de que su esposo, el rey Prasutagus, murió, funcionarios romanos ignoraron su voluntad, anexaron territorio Iceni y públicamente castigaron a Boudica mientras sus hijas fueron agredidas por soldados romanos. La nobleza Iceni fue despojada de sus tierras y títulos. Este trato brutal encendió una furia que consumiría Britania romana. Boudica reunió un ejército estimado en 100.000 guerreros de los Iceni y tribus vecinas. Sus fuerzas primero atacaron Camulodunum, la actual Colchester, quemando la ciudad hasta el suelo y eliminando a sus habitantes sin compasión. Evidencia arqueológica muestra una capa gruesa de ceniza que data de este periodo. El ejército rebelde luego marchó sobre Londinium, el Londres de hoy, donde el gobernador romano Gaius Suetonius Paulinus evacuó, abandonando a residentes a su destino. Las fuerzas de Boudica eliminaron un estimado de 70.000 a 80.000 romanos y colaboradores británicos a través de 3 ciudades. La destrucción fue tan completa que Londinium no se recuperaría por décadas. La rebelión terminó cuando Suetonius derrotó a la fuerza mayor de Boudica usando tácticas superiores en la batalla de Watling Street. Un estimado de 80.000 britanos murieron en la batalla comparado con solo 400 romanos. Boudica acabó con su propia vida en lugar de enfrentar captura. Su levantamiento permanece como uno de los ejemplos más poderosos de la historia de venganza contra la opresión imperial. La rebelión demostró las consecuencias mortales del trato brutal de Roma a pueblos conquistados. El legado de Boudica perdura como un símbolo de resistencia contra la tiranía. El 30 de marzo de 1282, la agresión de un soldado francés contra una mujer siciliana en Palermo provocó una masacre que eliminó a miles en horas. El incidente ocurrió afuera de la iglesia del Espíritu Santo durante oraciones vespertinas de vísperas. Un sargento francés ebrio arrastró a una joven casada desde la multitud bajo el pretexto de buscar armas. Su esposo apuñaló al sargento hasta dejarlo sin vida y campanas de iglesia sonaron, señalando un levantamiento coordinado. El ataque se extendió con velocidad asombrosa mientras sicilianos se volvieron contra ocupantes franceses por todo Palermo. La dinastía angevina francesa había gobernado Sicilia desde 1266, imponiendo impuestos altos y aplicación brutal. Multitudes armadas cazaron soldados franceses, oficiales y colaboradores en una purga coordinada. Para el final de la noche, aproximadamente 2.000 residentes franceses de Palermo habían sido eliminados. La violencia continuó a través de Sicilia por 6 semanas mientras rebeldes eliminaban guarniciones francesas en cada ciudad mayor. Rebeldes forzaron a sospechosos simpatizantes franceses a pronunciar palabras sicilianas, eliminando a cualquiera con acento francés.
Un estimado de 4.000 a 8.000 franceses fueron eliminados durante el levantamiento. La masacre detonó la Guerra de las Vísperas Sicilianas, que duró 20 años y remodeló la política mediterránea. Pedro III de Aragón invadió Sicilia y reclamó el trono, estableciendo influencia española por siglos. La rebelión demostró cómo resentimiento acumulado podía explotar en violencia repentina coordinada. Las Vísperas Sicilianas permanecen como uno de los levantamientos populares más exitosos de la historia. En septiembre de 335 c., Alejandro el Grande ordenó la destrucción completa de Tebas como venganza por rebelión y como advertencia a todas las ciudades-estado griegas. Cuando Alejandro se convirtió en rey de Macedonia a los 20 años tras el asesinato de su padre, varias ciudades griegas creyeron que el joven gobernante podía ser derrocado. Tebas se rebeló y eliminó la guarnición macedonia, declarando independencia. Alejandro marchó inmediatamente al sur para enfrentar la rebelión. Alejandro llegó y ofreció términos de rendición que Tebas rechazó. Los tebanos creían que su renombrada banda sagrada podía derrotar al ejército macedonio. Después de un asedio breve, las fuerzas de Alejandro abrieron brecha en los muros. Los macedonios fueron apoyados por ciudades griegas rivales con agravios antiguos contra Tebas. El saqueo duró varios días mientras el ejército de Alejandro destruyó sistemáticamente la ciudad. Aproximadamente 6.000 tebanos murieron en la lucha y la masacre subsecuente. Los 30.000 residentes sobrevivientes fueron vendidos a esclavitud, generando ganancias enormes. Cada edificio fue demolido excepto templos y la casa del poeta Píndaro, a quien Alejandro admiraba. La destrucción cumplió su propósito porque ninguna otra ciudad griega se atrevió a rebelarse durante el reinado de Alejandro. Alejandro luego expresó pesar por la severidad, pero el mensaje fue claro. Tebas se volvió un pueblo fantasma por décadas hasta reconstrucción parcial después de la muerte de Alejandro, pero nunca recuperó su poder previo. Al final, estas historias brutales de venganza nos recuerdan que la venganza siempre ha sido una de las fuerzas más poderosas de la historia. Alimentadas por traición, duelo y furia, estas acciones no solo castigaron enemigos, remodelaron imperios y destruyeron vidas en todos lados. La historia nos muestra que la venganza puede sentirse justificada, pero siempre deja devastación en su estela. Muchas gracias por ver este video, y si aprendiste algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta abajo tus pensamientos sobre cualquiera de las historias de venganza que discutí en este video y suscríbete si te gustaría ver una parte 2 u otros videos como este. Gracias de nuevo y adiós.